¿Cómo se valora el avance que han tenido los chicos? No, muy bueno, pero yo creo que eso se lo tienen que preguntar a las autoridades secundarias. Pero nosotros lo valoramos como muy bueno en lo que tiene que ver con el desarrollo del programa, pero el programa también busca que, que se mejore el rendimiento y la participación en lo licial. Yo creo que también en ese sentido ha sido muy bueno, pero tiene más elementos para aportar las autoridades secundarias. La idea es que permanezca ministro del programa, que se extienda en el tiempo. Y el programa trabajó 5 años sin presupuesto, desde el 2011 está presupuestado, un presupuesto bajo, pero está para seguir. Además, Sí. más allá del presupuesto, yo creo que se apoya en el respaldo que le dan distintas instituciones deportivas, culturales, sociales, incluso ustedes vieron hoy, religiosa también. Entonces, ese ha sido el fuerte de este programa y yo creo que si eso se mantiene, y creo que si se va a mantener, el programa va a seguir. ¿Queda alguna institución o grupo de instituciones que se pueda ir ampliando o agrandando el programa para incluir? Siempre se puede, porque Pelota al Medio empezó con el fútbol, hoy tiene fútbol, básquetbol, rugby, boxeo, atletismo, tiene varias cosas. Esto que vimos acá es la expresión del fútbol, pero hay otras cosas. Ministro, usted destacó cómo Defensor Sporting se involucró en esto. ¿Qué otras instituciones? Son muchas, pero se ha involucrado Liverpool, Wander, River, Nacional. Hay más que no. Ah, Danubio, desde de las primeras. Empezó cuando estaba el ingeniero del campo como presidente de Danubio. Así que hay muchas. Y se han involucrado instituciones deportivas, pero no profesionales. Los partidos de pelota al medio se disputan en canchas de fútbol, a veces de colegios o de colegios privados muchas veces, o de clubes que participan en otro tipo de campeonatos no profesionales. O sea, hay de todo y por suerte. Ministro, ¿le Sí. podemos cambiar de tema? Pero sepárenlo de esto. Sí, por supuesto, obviamente. No, un juez que pidió una pericia física de los presos y los reclusos que están en el área metropolitana, Montevideo y área metropolitana. ¿Hasta qué punto ya se ha organizado eso? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que pide el juez, supongo que lo tiene que organizar a partir de su pedido. Las autoridades del INR ya han hecho esa pericia por cuenta propia y bueno, ya hay un resultado, pero ese no es el que pide el juez pide uno independiente. Entonces, no sé cómo se irá a organizar, pero las autoridades ya han hecho una en el momento que apareció el problema. ¿El INR hizo a todos los presos? No, el INR hizo a los presos del módulo que estaba involucrado, que era el módulo 8 y particularmente un sector del módulo 8. Es ahí donde se hizo. ¿Pudiera haber algún otro recluso con malnutrición o algún problema de este tipo? Bueno, este problema no se esperaba y no se debe a alimentación insuficiente por parte de las autoridades, sino se debe a que personas privadas de libertad le impidieron comer a otras durante un tiempo determinado y que apareció el problema cuando ya había provocado consecuencias, pero no se debe a falta de comida, de alimentación brindada a las personas privadas de libertad, sino que
unas le impidieron a otras. ¿Eso está complejo de controlar, ministro, como para llegar a ese punto? No, yo creo que eso tiene que detectarse antes, pero el problema es que si alguien impide a otros comer y no hay, impiden también, porque eso se trata de evitar, impiden que se vea y quien está impedido de comer no hace la denuncia, es más difícil, pero yo creo que tenía que haberse detectado antes. Ministros, no sé, decir. A ver, ministro, ¿tiene alguna novedad respecto al caso de estos 3 jóvenes que aparecieron asesinados en la zona de Colón? Un tema del que mucho se habló en estas últimas semanas y el auto incendiado. No, eso sigue la investigación. Sigue la investigación. Incluso yo creo que técnicamente la cosa es que aparecieron muertos, porque todavía, si bien la policía que cree que es producto de un homicidio, no tiene elementos que... ¿No están las autopsias todavía? No dan, las autopsias están, lo que no dan resultados todavía. Entonces no tiene elementos como para que se determine que es homicidio. La policía está convencida de eso, y si por alguna causa no llega a determinarse eso, yo estaré diciendo en todo caso, cuando hable de los homicidios, fueron tantos y 3 que creemos nosotros que son homicidios, pero que no se ha podido determinar correctamente. ¿La justicia comunicó al INR por el caso de González Valencia, si ya está resuelta la extradición? No tengo, no lo sé. Ministro, ayer González, El integrante de los Willis. No está resuelto. Ministro, ayer mal el nombre, no está resuelto. Ministro, ayer el expresidente Mujica habló sobre el tema de las tan mentadas tupabandas y de las declaraciones de un ex jerarca policial de la época. Usted que conoce el tema, ¿qué valoración política le merece este tema que está ahora en el tapete, ministro? No, yo no conozco el tema. Lo que sí tengo valoración. Yo creo que un policía que dice que le dieron la orden de no investigar es un policía que cometió un delito al hacer caso de esa orden. Porque si tenía elementos para decir 20 años después que habían sucedido determinadas cosas, ¿por qué no lo dijo la justicia en su momento? No cumplió como policía, no cumplió como ciudadano y cometió un delito. Si es así, yo dudo que le hayan dado esa orden, dudo además que sucedieran las cosas como él dijo. Creo además que ahora todo el mundo habla de las tupabandas, pero yo cuando en aquel momento escuchaba por la prensa y veía en la prensa lo que pasaba, hablaban de las polibandas, y el hecho al que se refiere el policía que hizo declaraciones en la prensa, el ex policía que hizo declaraciones en la prensa, eran 4 policías de radiopatrulla presos, procesados, otro policía de tránsito procesado y 1 o 2 civiles procesados. Entonces yo creo que le cabía mucho más el título de polibanda que tupabanda, y creo que tupabanda fue una construcción de los propios policías que estaban involucrados para desviar la atención sobre el nombre para otro lado, que la prensa en su momento no la tomó, pero sí la toma ahora, que lo cual me parece que es equivocado. También me parece que lo que decía Mujica ayer, antes de eso, hubo otro policía procesado en este tema, pero fue procesado por tortura, por haber torturado a los que procesaron, y si bajo tortura no había elementos que permitiera informar
a la justicia sobre las relaciones que ahora se habla, me parece muy difícil y me parece poco serio que se tomen las afirmaciones de ese policía que cometió un delito como base para decir todo lo que se está diciendo. Parece que no corresponde, pero bueno, me parece bien que hayan abierto la causa, porque entonces va a quedar más que claro todo esto que estoy diciendo. Y creo que también en esa misma época, un poquito después, creo que se hablaba de las clínicas abortivas clandestinas también, se hablaba mucho, y se hablaba de que no estaban muy investigadas. Habría que preguntarle a quién era el responsable de la investigación en ese momento, por qué no se investigaba. El mismo policía. ¿El mismo policía? Claro. El propio policía estaba vinculado. No, yo dije lo que dije. Ministro, como manifestó el expresidente Mujica, ¿usted tenía algún elemento sobre algún desvío que pudo haber habido en aquella época respecto a miembros que integraban la orgánica y que cometieron actos delictivos? Creo que hubo algún caso que fue público y más allá de eso no tenía elementos. No tenía elementos porque creo que no había elementos para tener, salvo lo que fue público. ¿Y quién investigó esas clínicas clandestinas? ¿Vicafont era quien debía hacerlo? No sé, a ver, se puede averiguar en la época quién fue. Ministro, Mujica dijo que era posible que 4 o 5 ex integrantes o integrantes del MLN se hubieran desmadrado, entre comillas, sus palabras concretas. ¿Usted tiene una opinión similar o cree que eso no? Me acaban de hacer esa pregunta y la acabo de responder. Ministro, con respecto, se conocieron algunas cifras de la rendición de cuentas, el porcentaje que le toca al Ministerio, el 7%, ¿cómo le cae a usted, digo, con la perspectiva que usted tenía para hacer en el Ministerio? No, lo de la rendición de cuentas no es que nosotros pidamos nada extra. Nosotros transformamos recursos ya votados en otros recursos. O sea, dejamos de lado unos que eran vacantes, que en vez de llenar las vacantes con nuevos policías, transformamos el gasto que eso hubiera significado en ampliación del pago. Entonces el porcentaje es el mismo, no hay aumento del porcentaje. El que dice que hay un aumento del porcentaje es porque toma solo la parte de aumento del pago, pero no toma la eliminación de las vacantes. Y si se va a la comparación, se da cuenta uno que es lo mismo, que lo que se elimina por un lado se transforma por otro. La idea entonces es seguir potenciando, por así decir, el pago sin aumentar los recursos destinados a ese programa. Claro, nosotros hemos, tiene dos objetos importantes la rendición de cuentas para nosotros. Fortalecer y mejorar el proceso de fortalecimiento del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, y que se transforme en un servicio descentralizado por fuera del Ministerio del Interior, como acordamos en las conversaciones multipartidarias de seguridad en la Torre Ejecutiva con el doctor Vázquez y los partidos políticos. Ese es un objeto de la rendición de cuentas. El otro es fortalecer el pago para seguir con la rebaja de delitos como nos hemos planteado. Para las dos cosas, para los cargos de operadores penitenciarios que se necesitan para ese desarrollo del INR y el funcionamiento de la cárcel de Punta Rieles que se va a inaugurar a fin de año, se necesitan operadores penitenciarios. Esos operadores penitenciarios los vamos a llamar transformando vacantes policiales en vacantes civiles. Y el fortalecimiento del pago es eliminando vacantes en el sobresueldo que cobran los policías que integran el pago, que serán 500 más. No hay un solo peso de aumento en lo que tiene que ver con
la rendición de cuentas en el Ministerio del Interior. Creo que hay incluso una rebaja. La transformación produce una rebaja, muy chica, pero es una rebaja al fin. Bueno, Muchísimas muchas gracias, ministro.